Tony, hay alguien que quiere verte, dijo el duro guardia al entrar en el despacho de su jefe. El hombre vestía un traje negro de negocios y parecía el clásico guardaespaldas de las películas americanas. Sí, ¿quién era? Tony Chumilin, un conocido hombre de negocios y filántropo de Priocersk, estaba revisando los informes de una de las fundaciones benéficas que controlaba. El hombre rico apartó un momento la vista de sus papeles y luego miró rápidamente al guardia que se alzaba frente a su escritorio. Respondió de inmediato, dando a Chumilin toda la información básica sobre su huésped no invitado. Un hombre está aquí por el trabajo. A pesar de su edad, parece bastante robusto, aunque tiene pinta de vivir en una casa ocupada, pero me asegura que puede hacer el trabajo que le pediste. Tiene muchas ganas de venir a verte. Tony se quedó pensativo un segundo, y entonces, en la comisura de sus labios, se le escapó una breve risita. ¿Dices que parece un vagabundo? Oh, interesante. Chumilin tomó habitualmente una estilográfica en sus manos, e inmediatamente hizo algunas anotaciones en su diario. Bueno, invítalo, vamos a ver qué tipo de candidato es. El robusto guardia asintió, y con la mano en el auricular, informó rápidamente a su compañero, que, al encontrarse en el patio de la lujosa mansión, reaccionó al instante y dejó pasar a un hombre alto y canoso, cuyo ceño fruncido bastaba para hacer estremecer a cualquiera, incluso al visto y no visto, matón portero que recorría señorialmente el territorio asignado en la puerta cada media hora. Será escoltado, le espetó brevemente el guardia al hosco hombre, señalando con la mano a una mujer de unos 40 años, pulcramente vestida. Ella, a su vez, se apretó despectivamente el pintalabios granate oscuro, demasiado provocativo. Era evidente que el invitado no le había caído bien de inmediato, pero en voz alta se limitó a decir en tono algo despectivo: Por favor, sígueme. A Tony no le gusta que le hagan esperar. El hombre canoso se limitó a sonreír con sorna y replicó con sarcasmo: No tengas miedo, no correré delante de ti. No salí del zoológico. El ama de llaves del empresario, sin saber cómo responder a esta insolencia, se limitó a subir las escaleras, haciendo un gesto al visitante para que la siguiera. La mansión del millonario estaba situada en un territorio separado y bien protegido. Junto a la casa había un hermoso y denso bosque, dentro del cual había incluso un pequeño parque para pasear, que también pertenecía a Chumilin. La ventana de la oficina de Tony ofrecía una vista maravillosa de un pequeño río que pasaba junto a la propiedad del hombre rico. En los días especialmente soleados, la superficie del agua reflejaba una miríada de destellos, lo que hacía parecer que un mágico arroyo brillante acechaba cerca de la casa del hombre de negocios. Gracias, Elsa, dijo Chumilin mientras le traía una visita. Dime, ¿cómo van las cosas con la comida? Mi mujer me ha pedido que te lo recuerde. Esta vez, los platos deben contener el mayor número posible de verduras frescas. Por supuesto, Tony. El ama de llaves bajó los ojos. Diana ya ha llamado. Yo personalmente le dije a la cocinera todos sus deseos, incluyendo el agua mineral. Ion necesita beber más líquidos ricos en minerales ahora mismo. Por cierto, ¿ha llegado ya el agua? Todo está esperando en la cocina, confirmó la mujer, y solo después de eso, el empresario la dejó marchar. Bueno, pasa, siéntate, dijo Tony, dirigiendo su atención a su invitado. Si es tan amable de presentarse. Soy Max, contestó el hombre en voz baja, caminó con paso ligero hacia la silla que le ofrecía el hombre rico, se sentó en ella y cruzó las manos sobre el regazo. Miró a Chumilin casi a bocajarro, como escaneándole con sus ojos gris oscuro, lo que hizo que el propio hombre de negocios quisiera apartar involuntariamente la mirada. El guardia tenía razón. Este Max parecía haber vivido en la calle durante años. La vieja chaqueta deshilachada había sido zurcida y cosida en algunos sitios, y más de una vez. Los vaqueros tenían un aspecto decente, pero había un gran agujero en la rodilla izquierda que, desde luego, no era obra del diseñador. La piel de sus manos y su cara estaba cubierta de un profundo bronceado oscuro, por lo que era imposible saber con exactitud su edad. Por un lado, estaba claro que el hombre que tenía delante no era joven. Chumilin le daba exactamente 55 años. Y por otro lado,
la forma física del visitante podía dar definitivamente ventaja a cualquier treintañero, incluso a través de la raída camisa de color verde oscuro se le veían los músculos del pecho. El hombre rico podía decir lo mismo de un vistazo a sus piernas, robustas, sin ningún atisbo de flacidez o debilidad. El propio Chumilin había cumplido 54 años este año, pero no parecía tan robusto y delgado como el hombre del sillón de invitados. Por un segundo, Tony incluso se pinchó con una fina aguja de envidia. ¿Quién iba a pensar que un vagabundo, y probablemente sin absolutamente nada de dinero, podía tener mucho mejor aspecto que un millonario que tenía todas las oportunidades y medios para hacerlo? ¿Así que ha venido por el trabajo? Mirando atentamente al ceñudo aspirante, dijo Chumilin. Al mismo tiempo, el hombre rico observó que su candidato, a pesar de todas las penurias de la vida en la calle, tenía las uñas bastante limpias y pulcramente recortadas. Bueno, eso no está mal, pensó Tony para sí. La higiene, después de todo, nunca se ha suprimido. Sí, vi su anuncio en el periódico gratuito. Decía que necesitabas un ayudante fuerte y fiable para tu hijo enfermo. Así que estoy aquí para trabajar para usted como guía. Su hijo es ciego, ¿verdad? Tony miró a su invitado con indisimulada sorpresa, y luego, sus labios, por voluntad propia, formaron una sonrisa irónica. Max, no sé sobre tu nombre paterno, pero ¿estás seguro de que puedes manejarlo? O puedes llamarme por mi apellido, Max. Así me llaman todos los que conozco. Asombrado ante tal simplicidad, rayana en la falta de tacto, continuó Chumilin, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Muy bien, Max. Gracias por aclararme esto enseguida. El caso es que mi hijo no está ciego, continuó el empresario. Ion, no hace mucho, sufrió un grave envenenamiento, y los médicos le salvaron a duras penas. Por desgracia, las toxinas afectaron gravemente a su sistema linfático, de modo que la complicación llegó directamente a las articulaciones de las piernas del muchacho. Para que conste, Chumilin levantó el dedo índice, mi hijo ya no es un niño. Cumplió 23 años el año pasado. Así que lo que mi hijo necesita ahora es un hombre tranquilo y despreocupado. Alguien que le ayude a moverse por la calle y a ir a la clínica donde tratan a Ion. ¿Por qué no contrata a personal especial del hospital para que lo cuide? Se preguntó Max a su vez. ¿Debe de estar sufriendo todo el tiempo, pobrecito? Lo dijo enfadado, con lo que al empresario le pareció sincera empatía por el estado de su hijo. Esto complació mucho a Tony. Ese es el problema, que mi hijo no quiere que le cuiden los médicos. Dice, no soy un inválido, ¿por qué necesito enfermeras y sueros en casa? Ion quiere sentirse independiente, pero las restricciones físicas que ahora se ve obligado a observar son emocionalmente agotadoras para mi hijo. Si a eso le añadimos las personas de bata blanca entrando y saliendo de casa, temo que Ion se venga abajo. Y esto último es increíblemente importante para nosotros, incluso su médico dice que cuantas más emociones positivas tenga, antes podrá despedirse para siempre de la silla de ruedas y las muletas. Hubo un silencio incómodo entre los hombres durante un momento, y luego el hombre de negocios dijo en voz baja. Piénsalo bien, Max, ¿serás un compañero digno para mi hijo? Es muy importante para mí que cuentes con tu propia fuerza aquí, en primer lugar, que no defraudes a Ion. Max asintió con confianza. Puedo hacerlo, Tony. Haré lo que sea necesario para que tu hijo se recupere más rápido. ¿Puedes contar conmigo? Chumilin miró atentamente a su invitado por última vez, luego se encogió de hombros, firmó un formulario en su escritorio y dijo: Bueno, entonces, vamos a verte en acción, Max. Empiezas mañana. Vivirás directamente en mi casa, creo que no te importa, ¿verdad? No, ¿por qué no? Respondió Max con calma. Me alegro de no tener que salir de la ciudad. Chumilin le presentó un contrato. Estupendo. Entonces firma aquí y aquí, señaló las casillas azules. A partir de ahora, eres oficialmente el socio de mi hijo. Tax, eso es genial. Bueno, ahora, vamos a conocer a Ion.
Es su día libre y está en su habitación. Cuando se acercaron a la habitación del heredero del imperio empresarial de Chumilin, este señaló la puerta contigua a la habitación de su hijo. Vivirás aquí. Para que en cualquier momento, si Loude necesita algo de repente, no tengas que subir corriendo desde el primer piso, sino que puedas venir sin peligro desde la habitación de al lado. Le diré a la criada que te prepare todo allí. El hombre llamó suavemente a la hermosa puerta de madera clara. Ion, hijo mío, ¿puedo verte? Ion Chumilin resultó ser un joven agradable que, incluso sentado en la cama, se las arreglaba para mantener simultáneamente conversaciones por vídeo con los socios de su padre y anotar en su propio cuaderno las ideas clave sobre la formación de la estrategia empresarial del siguiente trimestre. Max no podía imaginar que aquel tipo, lleno de energía vital, se viera ahora obligado a moverse solo con la ayuda de otros o utilizando muletas apoyadas en la cama. A la derecha de la amplia cama de Chumilin Jr., había una costosa silla de ruedas con mando a distancia. Ahora no la utilizaba mucho, pero había veces en que, sin ella, Ion ni siquiera podía llegar hasta el pequeño ascensor interno que había al final de la planta. Ya está, Jacob, no puedo hablar más, lo siento. Volvamos a llamar esta tarde, le daré a mi padre tu opinión sobre la nueva cartera de inversiones, ¿de acuerdo? Ion sonrió a alguien que estaba en el monitor de su portátil plateado, y luego pulsó el botón de fin y cerró la tapa del ordenador. Ion, ¿has vuelto a trabajar? Con un ligero reproche en la voz dijo mi padre. El médico te ha dicho claramente que hagas el menor ejercicio posible, incluido el intelectual. Dale a tu cuerpo la oportunidad de recuperarse como es debido. Tony cruzó la habitación hacia su hijo y le quitó suavemente el portátil de las manos. Papá, por favor. Exclamó Ion. Me moriría de aburrimiento si no me involucrara también en nuestra empresa. ¿Cómo puede Jacob elegir las acciones adecuadas sin mí? No tiene el menor olfato para los análisis y las previsiones económicas a largo plazo. Sin embargo, el empresario se mostró inflexible y no tenía intención de dejar a su hijo ningún equipo de trabajo. No sé nada, hijo. Necesitas descansar antes de cenar. Solo en ese momento recordó el hombre rico que su nuevo empleado seguía de pie en la puerta de la habitación de su hijo. Oh, Ion, perdóname, con este trabajo he estado cayendo fuera de la realidad. El hombre de negocios se golpeó la frente con el puño en broma, y luego le hizo un gesto a Max para que se acercara. Se acercó tranquilamente a la cama del joven heredero y le tendió la mano. Max, tu nuevo compañero y ayudante, dijo el hombre canoso con calma y dignidad. Ion estaba algo confuso, pero respondió al apretón de manos que le ofrecían y luego miró interrogativamente a su padre. ¿Es lo que creo que es, papá? ¿Me acompañará este hombre a la clínica y a rehabilitación? Max, en ese momento, se dio cuenta de la palidez antinatural del chico. Al parecer, Chumilin tenía razón cuando decía que los médicos habían hecho todo lo posible por sacar a su hijo del mundo. Así es. Max te ayudará cuando lo necesites. Hice que preparara una habitación junto a la tuya. Chumilin dudó un momento y luego, echando un vistazo a su reloj, habló rápidamente. Entonces, supongo que podría dejaros solos para que os conozcáis. En todo caso, estoy en mi despacho, tengo que revisar unos cuantos informes más y se me acaba el tiempo. ¿Nos vemos a las 3 en la cafetería? Por supuesto, padre, asintió Ion. No te preocupes, creo que podemos encontrar puntos en común con Max. Cuando Max y él se quedaron a solas, el hijo del rico puso inmediatamente las cosas en su sitio. No creas, no es para siempre. Los médicos me han dicho que no quedaré inválido, pero hay que eliminar completamente las toxinas de mi cuerpo y todo el líquido articular. Entonces podré volver a caminar, como antes. No lo dudaba, dijo Max con calma, y echó un vistazo a la habitación de Ion. Curiosamente, la habitación del joven empresario no tenía un montón de cosas lujosas ni un enorme vestidor con 100 trajes de negocios y una vitrina de gemelos de diamantes. Si el asistente del joven no supiera quién estaba sentado frente a él ahora, habría pensado que Chumilin Jr. era un tipo corriente.
Lo único que destacaba en la habitación era un estante con equipo estéreo, un tocadiscos, una pequeña cómoda con una colección de discos de vinilo y una preciosa guitarra eléctrica colgada de una correa de cuero auténtico en un accesorio metálico especial empotrado en la pared. ¿Te gusta la música?, comentó Max, y se acercó con cautela a la guitarra. El instrumento estaba muy bien hecho, el propio Max lo sabía. Sí, un poco, respondió John con sencillez. Antes, cuando tenía más tiempo libre, solía tocar algo, incluso me inventaba algunas melodías. Pero después de que mi padre me metiera en su negocio, no había mucho más que hacer. El acompañante se volvió hacia el tipo. ¿Y el deporte? ¿Clases de ejercicio, correr, lo respetas? John, en lugar de responder, se señaló los pies doloridos con una elocuente sonrisa. No sé de qué estoy hablando. Por las mañanas prefiero ir sola al baño, sin necesidad de correr. Aunque en el centro de rehabilitación trabajo en máquinas especiales, es lo mismo que aprender a andar de nuevo. Y a veces me subo a una cinta de correr bajo la supervisión de un fisioterapeuta, pero hasta ahora solo puedo arrastrarme como una tortuga, pero creo que todo está por llegar. John y Max rieron juntos. A Max le gustó que Chumilin Jr. fuera tan despreocupado y tranquilo. Para ser sincero, esperaba ver a un chico fastidioso de instituto sufriendo depresiones y ataques de histeria. John, en cambio, era muy diferente, lo que le dio esperanzas de que trabajar con él sería fácil. El hijo de un empresario dijo que desde niño vivió una vida corriente, salvo que su familia tenía mucho más dinero que los padres de otros compañeros. Mi padre y mi madre trabajaron duro toda su juventud para salir adelante. Papá no siempre fue un hombre de negocios tan famoso. Empezó con una oficina muy pequeña, él y sus amigos vendían componentes de radio. Luego, cuando se les acabó el chollo, decidió ascender a un nivel superior y empezó a desarrollar tecnologías de diseño, que luego ofrecía a posibles compradores, los propietarios de grandes redes de comunicaciones de radio y televisión. Tuvo la suerte de que se fijaran en él, y así empezó todo. John intentó poner los pies en el suelo por su cuenta, pero entonces una mueca de dolor cruzó su rostro. Espera, no te apresures. Max acudió en su ayuda. Bajemos despacio, de uno en uno. Eso es. Trate de no doblar la rodilla en ángulo recto para menos dolor. ¿Cómo lo sabe? ¿Es usted reumatólogo? El tipo le miró sorprendido. Más bien, yo mismo he pasado por un problema de rodilla, así que sé exactamente cómo te sientes ahora mismo, y sé cómo controlar las piernas en tu situación para minimizar el dolor. No tienes que depender de pastillas, ¿verdad? El chico se apartó un mechón de pelo rubio de la cara y exhaló aliviado cuando sus pies tocaron por fin el suelo. Para ser sincero, ya ni siquiera puedo mirar los viales y las vías, admitió, pero los médicos dicen que no puedo prescindir de ellos. Cuando el hombre y el joven salieron al pasillo, Max ayudó al chico a mantener el equilibrio, y John se apoyó con confianza en sus muletas. El joven terminó la historia sobre su familia. Mi madre es una persona de oro. Ha trabajado como asistente social toda su vida, y ahora que tiene la oportunidad de hacerlo, participa en la creación de fundaciones y en la recaudación de fondos para enfermos y personas que se encuentran en una situación vital difícil. Se podría decir que es una voluntaria de primera. El chico sonrió, y Max se dio cuenta de lo mucho que quería a su madre, ya que hablaba de ella con tanta calidez, un fenómeno muy raro en la juventud dorada de hoy en día. Ya tenían 30 años cuando yo nací. Bueno, después fue lo de siempre, colegio, universidad. Estudié en Inglaterra, pero mi padre quería que lo hiciera, decía que era la mejor educación en el campo de la economía. No pareces muy contento con esto de la educación, comentó Max, pulsando el botón rojo del ascensor. Bueno, ¿de qué hay que alegrarse? John se encogió de hombros. Comprendo que necesitaba esta educación como el aire. Mi padre dijo que me pondría al frente de la empresa en menos de 10 años. Es fácil imaginar lo tonto que sería tomar las riendas y no tener ni idea de mi futuro trabajo. La puerta del ascensor se abrió suavemente y el hombre y el joven entraron. En ese momento, un mensaje de texto llegó al teléfono de John.
Echó un vistazo rápido al nombre del remitente, sonrió y se metió el móvil en el bolsillo de los vaqueros. «Veo que tú también tienes novia». Escondiendo en el rabillo del ojo una chispeante astucia, preguntó a su compañero. «Espero que sea tan lista como tú». «Es Like», respondió brevemente el chico. «No hables de ella delante de tu padre, o empezará a gritar otra vez». Max lanzó una mirada interrogante a su pupilo, pero se abstuvo de seguir preguntando. Al fin y al cabo, no era asunto suyo, y lo que estaba fuera de la competencia de Max no le interesaba. Sin embargo, un poco más tarde, durante la cena, Max comprendió el motivo de la reacción de Chumilín hijo. Aunque estaba comiendo en la cocina de los criados, que estaba al lado del comedor del amo, podía oír claramente las voces descontentas que venían de allí, con el propio Tony como cantante principal. «Ion, hijo, Bella ha vuelto a quejarse hoy de ti», dijo indignado el empresario. «Dice que no coges el teléfono cuando te llama y que borras enseguida sus mensajes». «Bueno, ¿a qué viene todo eso, Padre, ya hemos hablado de esto 1000 veces», respondió su hijo con frialdad. «No me gusta Bella, y no voy a reanudar ningún tipo de relación con ella. No quería casarme con ella antes de todo esto, y no voy a cambiar de opinión ahora». «¿Y de qué clase de matrimonio podemos hablar cuando apenas puedo caminar? Cualquier abuelo jubilado podría correr más rápido que yo en 5 minutos». Tony miró con severidad a su testarudo vástago. «Te equivocas, John, te equivocas. Verás, Bella no es una chica de la calle. No se la puede quitar de encima, como en el cuento de hadas. Bella es la hija de nuestros viejos amigos y una de nuestras socias más fiables. ¿Recuerdas cómo el tío Immanuel solía colgarte de su cuello cuando eras un niño? ¿Y cuántos regalos de cumpleaños os hizo a Bella y a ti, los que tenían una pista, te acuerdas? Immanuel Vaganovich es un hombre muy honesto y previsor, no tenías ni 4 años cuando acordamos casarnos y fusionar el negocio. Y eso es una combinación perfecta para ti. ¿Qué le pasa a Bella, hijo? Se graduó en Oxford». «¿Oxford?». Tony agitó significativamente su tenedor en el aire, con un trozo de trucha perfectamente asada ensartado en él. Ion miró tristemente el pescado, y luego dijo con tristeza: «Esa es la cuestión, papá, tú y mamá siempre habéis decidido todo por mí. ¿Quién iba a ser de mayor, de quién iba a ser amigo, y ahora os apoderáis de mi vida personal?» «Ion, cariño», intentó razonar Diana con su hijo, «y por otra parte, ¿qué hay de malo en ello cuando hemos estado buscando a la chica más adecuada para ti? Si intentaras mirar muchas cosas un poco más globalmente», su madre encontró por fin la palabra adecuada, «te darías cuenta de que tu padre y yo siempre intentamos protegerte de posibles errores». «¿Errores?». El chico sonrió amargamente. «De hecho, nunca he tenido la oportunidad de cometer esos errores en mi vida. ¿Sabes lo que realmente me gusta, madre? La música. Y a la chica con la que quiero casarme también le encanta. Dices que hay que ver las cosas de forma más global, ¿verdad? Pero si eso fuera cierto, hace tiempo que te habrías dado cuenta de que solo empecé a estudiar económicas porque la situación de la empresa de mi padre así lo exigía. Si realmente hubiera podido elegir en la vida, habría optado por convertirme en un famoso productor musical o, en general, por escribir música yo mismo». «Oh, John, me estás rompiendo el corazón», exclamó Diana, y se apretó el pecho de forma demostrativa. «Pues mírate, muchacho, a lo que estás llevando a tu madre», dijo Tony con severidad, y sirvió a su querida esposa un vaso de agua. «Y si por una chica, a la que también le gusta la música, te refieres a tu Leekie, no hace falta ni que sigas. No esperes que deje que os caséis». «Papá, ¿por qué?». Mi hijo le miró incrédulo. «Sabes lo que siente por mí, ¿verdad? Like y yo tenemos sentimientos de verdad, y ella está dispuesta a ayudarme y apoyarme siempre, pase o no pueda andar. Y esta Bella, si rezas por ella, nunca me ha visitado en el hospital después del envenenamiento. Ella llama cada vez, con el único propósito de saber si caminé por mi propio pie. Supongo que tiene miedo de que la obliguen a casarse con un minusválido».
Con estas palabras, John cogió sus muletas y, con dificultad, se levantó de su escritorio y se dirigió lentamente hacia el ascensor. «Hijo, no hemos terminado esta conversación», le advirtió el empresario. El joven se volvió hacia su familia. «Mamá, papá, os quiero mucho, de verdad. Pero no voy a dejar que sigáis interfiriendo en mi vida y moldeándome en lo que queráis que sea. Quiero ser yo, ¿sabéis? ¿Yo? Gracias por el almuerzo, estaba delicioso. Creo que descansaré un rato en mi habitación. Estoy cansada». Y el tipo salió tranquilamente del comedor. Max, sentado en la pequeña cocina para el personal de la casa, solo suspiró pesadamente. «Oh, no importa», dijo Aster, el jardinero local, «siempre están peleándose por eso. No hace falta televisión, ves las pasiones españolas que hay por allí. Es como nosotros, la gente corriente». «Like es la novia de John, ¿verdad?», aclaró Max. «Pues sí», confirmó Aster, metiéndose un trozo de tortilla de maíz en la boca, «pero no sé si lo conseguirán con ella o no. No es rival para nuestro príncipe en absoluto». «¿Por qué?». Max frunció sus gruesas cejas plateadas. «Es una de las mendigas», explica el jardinero, «es una chica pobre. Su padre trabaja de portero en algún lugar de la ciudad, y su madre trabaja en un taller de costura de sol a sol. Ni siquiera yo puedo imaginar cómo llegan a fin de mes. Pero ella y John habían conseguido cruzarse en algún lugar». «Ya veo». El acompañante respondió pensativo y puso su plato en el fregadero. «Max, ¿has terminado?». De repente una voz delgada y desagradable vino de detrás de Max. Cuando el hombre se volvió, vio a Elsa, el ama de llaves, que miraba con desprecio al nuevo empleado de su casa. En sus manos llevaba un fardo. «Sí. ¿Hay algo en lo que necesites ayuda?», le preguntó Max. «No, muchas gracias», apretó los dientes y le tendió a Max un pequeño paquete de tela con ropa limpia. «Esto es para ti», dijo el ama de llaves a regañadientes. «Tony te dijo que te pusieras algo fresco. Después de todo, ahora vives en una sociedad civilizada, no en un tubo de calefacción. ¿Serías tan amable de cambiarte de ropa ahora?». «Bueno, si el propio dueño lo pide, eso es otra cosa», le respondió tranquilamente el guía. «¿Quieres, querida, calmarte un poco? Andas por ahí como una estufa caliente, y no ves la hora de que alguien se queme contigo. ¿Sabes lo que dicen de las mujeres tan calientes?». Elsa se encolerizó y susurró furiosa. «¿Cómo te atreves? Grosero». Después, giró bruscamente sobre sus talones y salió de la cocina. Lo último que oyó Max antes de irse a su habitación fue la risa tranquila de Sabely. A partir de ese momento, Elsa empezó a hacer constantes aspavientos en dirección a Max. No pasaba un día sin que la extraña mujer imputara al ayudante de John algún paso en falso o no señalara su mal comportamiento. En tales casos, Max intentaba o bien mantener su dignidad y guardar silencio, o bien hacer bromas sin rencor, pero para poner en su sitio a la odiosa ama de llaves. Al fin y al cabo, aunque el guía era casi siempre taciturno, no iba a tolerar burlas evidentes de sí mismo. Un día, al pasar por delante del despacho de su supervisor inmediato, Max oyó quejarse a Tony. «Por favor, señor Chumilin, pero esto se está volviendo simplemente imposible. Debería mirar de cerca a este Max, tiene ojos de maníaco, o del último ladrón. Esto no es asunto mío, por supuesto, pero si yo estuviera en el lugar de Diana, o de John, no me apresuraría a creer ciegamente a este hombre. Al fin y al cabo, dicen que un perro callejero solo es bueno mientras le den de comer. Y cuando no le gusta lo que tiene que gustarle, acosa hasta la muerte al dueño travieso». «Elsa, cálmate, ¿por qué estás tan nerviosa?». El hombre de negocios le objetó con calma, y luego sonrió socarronamente. «Quizá Aster decía ayer la verdad. ¿Te imaginas? Él cree seriamente que tú, como decirlo delicadamente, muestres una simpatía tan inusual hacia el compañero de mi hijo». La cara del ama de llaves se torció momentáneamente, como si la dueña acabara de decirle que se había comido una cucaracha. «Tony,
¿Eres un hombre educado y culto? ¿Por qué escuchas las tonterías de un jardinero? Lo suyo es podar plantas y cuidar flores. Bueno, se lo diré por separado. Y a decir verdad, Tony, debería ser enviado al cuello de tu guía. Míralo. Ya ha molestado a la mitad del personal con sus acciones. Chumilin puso teatralmente los ojos en blanco, estaba empezando a cansarse de las interminables quejas de su ama de llaves. Elsa, te aseguro que hasta ahora la única persona de la casa que ha tenido una desconexión total con Max eres tú. Y por favor, deja de pillarme en mi legítimo descanso. Que te pida que me traigas café no significa que quiera hablar contigo de todos los cotilleos de mis trabajadores. Pero, Tony, intentó decir algo más el ama de llaves, pero el millonario la interrumpió bruscamente. Ya basta. Eres una mujer, después de todo. Bueno, ¿es tan difícil para ti llegar a un hombre? Sí, Max es un hombre peculiar, no es muy sociable, pero será mejor que lo intentes. Elsa se ruborizó de rabia, pero solo emitió un tenue. Como desee, señor Chumilin. Le entiendo. Después, abandonó rápidamente el despacho de su amo. Max, que se convirtió en testigo involuntario de esta conversación, apenas tuvo tiempo de ponerse a cubierto en el lavadero de la limpiadora, por lo que el ama de llaves no tuvo tiempo de darse cuenta de la guía. Mientras tanto, el propio Max seguía apoyando a John en todo, viajaba con él a los hospitales, le ayudaba con su entrenamiento en el centro de rehabilitación y en general, se comportaba como un amable amigo mayor. El hombre sabio y sensato se convirtió casi en un amigo para el joven, a pesar de que tenía edad suficiente para ser su padre. A veces el propio John se sorprendía de lo fuerte y robusto que era Max para su edad más bien madura. Sin embargo, el compañero, en respuesta a esto, solo sonrió, por eso no le digo a nadie mi patronímico, no quiero que me consideren un viejo. Yo mismo aún me siento joven, y el cuerpo siempre se puede entrenar, independientemente de la edad. Max casi nunca hablaba de su vida pasada. Lo único que sabía su pupilo era que Max había vivido en la calle durante mucho tiempo, y que el hombre había tenido que, literalmente, sobrevivir. Esto último se manifestaba a menudo en su costumbre de recoger y almacenar comida en su habitación, por lo que recibía regularmente una reprimenda de Anna, una joven criada, cuya pasión por la limpieza y el orden sugería inevitablemente que tenía ciertos problemas psicológicos. Por lo demás, el guía no entendía cómo se podía explicar su energía incontenible en todo lo que se refería a limpiar, lavar y librar a todos los muebles de las omnipresentes partículas de polvo. Max, ¿otra vez tú? ¿Cuántas veces te he dicho que la fruta y las galletas no se deben llevar fuera de la cocina? Al fin y al cabo, están llenas de migas por todas partes. ¿Y quién esconde pan debajo de la almohada? No vives en una cárcel, si quieres un tentempié, nuestra nevera común está siempre abierta dentro de unos límites razonables, claro. Max, sin embargo, no se sintió ofendido en absoluto por las palabras de la guapa doncella. Se limitó a encogerse de hombros y contestar brevemente. Perdóname, cariño. Tengo una naturaleza tan honchi, siempre lista para meterme todo y más en los bolsillos. No lo hice a propósito. Entiendo, Anna asintió de buen humor, y estaba barriendo el resto de la basura en un pequeño cubo, solo, por favor, en el futuro, trata de domar de alguna manera tu naturaleza, ¿de acuerdo? Por lo demás, aún me quedan 2 pisos por limpiar, y me gustaría estar libre esta noche. Max le aseguró que intentaría no esconder más migas de pan y galletas en su habitación, y luego iría a la habitación de John para ver cómo estaba, y simplemente para hablar. Ahora hablaban a menudo, Max apreciaba la capacidad del joven para no hablar demasiado entre sus amigos y parientes, y por eso, en algún momento, pudo confiar en él y le contaba algo más sobre su vida anterior. Tú, John, eres, de hecho, mi última oportunidad, le dijo Max una vez, en un arranque de franqueza. Antes de conocerte, no creía que pudiera volver a vivir una vida humana. ¿Tan grave era? Miró gravemente a su compañero, y el chico le preguntó. Sí, Max se estiró y se encorvó como si quisiera aislarse del mundo que le rodeaba. En ese momento, parecía realmente de su edad. Érase una vez, hace mucho tiempo,
yo también era normal, le dijo el guía. Pensé que tendría una familia, hijos. El hombre suspiró pesadamente. Y entonces, en un instante, todo se vino abajo. Mi mujer, Angela, tuvo un accidente en el trabajo. Así es como podría decirse que empezó todo. Max se frotó nerviosamente las palmas de las manos, como si de repente sintiera mucho frío. Empecé a beber. Mucho. Bebí tanto que no recordaba cómo había acabado en la otra punta de la ciudad, y no tenía sentido volver a casa. El apartamento estaba vacío y solitario de todos modos, sin Angela. Fue entonces cuando los agentes inmobiliarios negros vinieron a por mí. Me dijeron, ¿por qué necesitas un apartamento tan grande para ti solo? ¿No sería mejor tener tu propia casa en el campo? Ahora entiendo que me drogaron, de lo contrario no habría firmado esos malditos papeles. Después de eso, ¿acabaste en la calle? Le preguntó John con simpatía. Pues sí. Max respondió. Y así empecé a beber, luego a hacer malabarismos. De vez en cuando conseguía trabajo en la estación de tren como cargador, allí pagaban más y podía hacer algo útil toda la noche sin beber. Solía trabajar como cargador en la estación, donde me pagaban un sueldo y podía hacer algo útil durante toda la noche sin beber. Y usted me pregunta cómo conseguí semejante cifra. El hombre sonrió, uno solo intenta sobrevivir y no morirse de hambre en la medida de lo posible. El tipo palmeó la mano de su compañero con sincera simpatía. En sus ojos Max podía ver el dolor genuino. John era una persona profundamente sensible desde la infancia, un rasgo que le había transmitido su madre. Y ahora, siendo dueño de una naturaleza empática y sensible, el tipo parecía querer tomar sobre sí todo lo malo que le sucedía a su maravilloso ayudante. Max, debes saber que nunca te he juzgado y nunca lo haré. Todos tenemos nuestra propia mochila de secretos detrás de nosotros. Es muy duro para mí darme cuenta ahora de que esto está pasando en nuestras vidas. ¿Sabes cuántas veces me he puesto en la piel de esos pobres niños cuyos padres tienen que recaudar dinero para su tratamiento? Mi padre patrocina varias organizaciones benéficas. Cuando yo era pequeña, me llevó allí muchas veces. Lo vi todo. Sus ojos, y los ojos de sus seres queridos, llenos de desesperación, desesperanza y esperanza. Esperanza de que todo podría acabar si conseguían reunir la cantidad de dinero necesaria. Lo mismo le ocurría a mi madre, me llevaba a los albergues para personas sin hogar y veía la envidia que sentían por todos los que tenían más suerte que ellos. Gracias por entenderlo, asintió Max. ¿Quizá por eso creciste y te convertiste en un tipo tan normal? ¿Que, a pesar de tu riqueza, veías el otro lado, el reverso de la sociedad y de la vida humana en general? John movió la cabeza negativamente. No lo entiendes, Max. Cuando vi a toda esta gente, solo me hice una pregunta. ¿Cuál de ellos? Tras unos segundos de silencio, el guía preguntó. No te lo creerías, la tristeza se dibujó en el rostro del joven. Me pregunté por qué yo tenía suerte en esta vida y ellos no. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué yo puedo tener todo lo que necesito para una existencia buena y cómoda, y ellos no pueden ni pasar la noche bajo el mismo techo? Max miró al chico con cariño. No te tortures. Nadie sabe las respuestas a esas preguntas, solo conseguirás masticarte por dentro con esos pensamientos, y no te servirán de nada. Es una bendición darte cuenta de que hay otra vida más allá de las puertas de tu palacio. Tu madre y tu padre te tienen demasiado apretado en su puño, pero son buenos. Son buenos, porque ayudan a gente como nosotros, no con palabras, sino con hechos. Solo eso, créeme, John, vale mucho. En un impulso, el joven hijo de un hombre de negocios abrazó con fuerza a su compañera. En ese momento, le pareció que había encontrado a su alma gemela. Un alma gemela que conoce bien el calor de la pasión y todo tipo de pensamientos filosóficos que bullen en la cabeza de un jovencísimo chumilín. 3 semanas después, Max se plantó delante de Tony en su despacho y le argumentó la necesidad de conseguir un perro guardián. Max, por supuesto que estoy dispuesto a ayudarte en todo lo que concierne a la salud de mi hijo, pero, perdona, ¿para qué necesitamos un perro? Sinceramente,
el empresario no entendía a su empleado. Archie y Frank son perfectamente capaces de desempeñar sus funciones, no en vano fueron entrenados en la base militar. Pero solo hay dos en toda la finca, asintió Max. Y además, tienes bosques cerca, no se sabe quién puede venir de allí. Y además, tienes bosques cerca, no se sabe quién puede venir de allí. Y, el perro, de nuevo, puede ser entrenado, por lo que, con sus ladridos, advirtió a sus chicos de antemano hacia dónde correr. Y en general, con una casa como la suya, sin un buen perro simplemente no puede. Ya tengo un buen perro en mente, un conocido llamó recientemente de la perrera, ofreciendo a recogerlo. Chumilin Senior se rascó la nuca con un bolígrafo, perdido. Bueno, si usted piensa que realmente lo necesitamos tan vital, entonces, el hombre rico levantó las manos, pero le advierto de inmediato, usted toma el perro bajo su propia responsabilidad. Si algo va mal con él, usted, en primer lugar, será responsable. Yo, por mi parte, le hablé a John del perro, y él se mostró muy a favor. Sería bueno para él trabajar también con el animal y podría recuperarse antes. Es tan bueno, que incluso sin muletas poco a poco empezó a moverse. Es cierto, con mucho cuidado, y dentro de su habitación, pero, para mí, parece, las cosas van bien. Tony, incluso se cruzó 3 veces. Gracias a Dios, mis oraciones han sido escuchadas. Tengo que decírselo a mi mujer antes de que se vaya de viaje de negocios otra vez. Gracias, Max, por cuidar tan bien de mi hijo, de no ser por ti, ni siquiera sé si se habría recuperado en un tiempo tan récord. Al día siguiente, Max trajo a la casa a un nuevo huésped de 4 patas y lo presentó solemnemente a todos los habitantes de la mansión. John estaba encantado con el perro, un pastor alemán llamado Taylor reconoció inmediatamente al chico como su nuevo amo, a la altura de Chumilin Senior y Max. Inteligente y alegre, el perro ladraba alegremente, corriendo en círculos por el patio, y luego corría hacia los hombres, los dueños de la casa, y les lamía alegremente las manos, o se ponía sobre las patas traseras para darle un coscorrón a Tony en el hocico. Vaya, es una gran bestia. El hombre de negocios se balanceó bajo el peso del perro y dijo, Max, ¿qué edad tiene? 2 años, respondió el guía con una sonrisa. Todavía eres joven, servirás fielmente durante mucho tiempo. Elsa era la única que no estaba contenta de tener un perro en casa. Bueno, aquí hay otro sucio monstruo metido en casa, arrugó la nariz hacia el jardinero, de pie frente a la puerta de la despensa, solo que esta vez también es peludo. No deberías hacerle eso, Elsa, le reprochó Aster. El hombre intenta hacer lo que mejor sabe hacer. Y John Evgenievich, a sus órdenes, ha mejorado notablemente. Ya verás cómo nos metemos en más líos con tu guía. Le espetó enfadada la mujer, y luego desapareció en las profundidades del almacén. Una semana más tarde, toda la familia Chumilin fue invitada a la celebración del aniversario de Emmanuel, el mismo a cuya hija sus padres habían convencido tanto para que se casara. Como la celebración amenazaba con alargarse hasta la madrugada, los ricos decidieron dar el día libre a casi todo el personal de la casa. El jardinero y la criada se fueron a casa a ver a sus familias y a pasar el día en un ambiente doméstico. Solo Max y Taylor permanecieron en la finca Chumilin, y el ama de llaves Elsa y sus 2 guardias. A altas horas de la noche, cuando ya no quedaba nadie en la casa, ocurrió algo terrible. 3 atracadores, morders, penetraron de algún modo en el territorio de la mansión, y se introdujeron silenciosamente en la casa, utilizando las dependencias del sótano, donde había un garaje subterráneo y salida al ascensor, que conducía directamente al vestíbulo de la casa. Max, que en ese momento descansaba en el jardín, oyó a tiempo unos extraños crujidos procedentes del lado oriental de la valla. Max llamó en silencio al perro pastor, que en ese momento se estaba acomodando en su nueva perrera para pasar la noche, y siguió cautelosamente a los 3. A juzgar por sus ropas y movimientos, el trabajo, en este caso, estaba claramente hecho por profesionales. Ropas oscuras y máscaras ajustadas hacían a los villanos casi invisibles en la oscuridad del atardecer otoñal. Llevaban bolsas de recompensas asomando por detrás de los hombros, y en las manos relucían cuchillos de hojas perfectamente afiladas. ¿Qué pasa? No lo entiendo.
Le susurró Max al perro, ¿dónde están Frank y Archie? Sigilosamente a lo largo de la pared, Max encontró rápidamente la respuesta a su pregunta. Ambos guardias yacían uno junto al otro, estaban inconscientes. Comprobando el pulso de los hombres, el guía se aseguró de que estaban vivos. Max siguió en silencio a los ladrones, el astuto perro caminaba silenciosamente a su lado. Después de tomar el ascensor hasta el primer piso, Max y Taylor saludaron alegremente a los ladrones. Buenas noches, chicos. ¿Por qué estáis trabajando aquí sin luces? No podréis llevar las cosas más importantes. Los tres se giraron lentamente en su dirección. ¿Oh, es ese el viejo payaso? Desháganse de él, hermanos, no queremos dejar testigos aquí. Dos hombres altos y poderosos sacaron cuchillos de detrás de sus cinturones y se abalanzaron sobre el guía y su perro. Pero Max no era tan simple como quería aparentar, aplicando unos seguros agarres de dolor a los villanos, y propinándoles patadas en la mandíbula y en la ingle, Max consiguió arrancarles las armas de las manos. Taylor agarró al tercer bastardo por la pierna y una luz brillante iluminó la habitación. ¿Qué demonios está pasando aquí?, gritó Elsa, vestida con su bata de dormir, pero Max pudo ver la ira y la frustración inconfesables parpadeando en los ojos del ama de llaves. Fuera de aquí, oveja calva. Antes de que te matemos a ti también. Gritó, y luego lanzó su cuchillo directamente hacia Max, al mismo tiempo que arrojaba al perro lejos. La luz insoportablemente blanca de la lámpara cegó a Max solo durante una fracción de segundo, pero, por desgracia, fue suficiente. Al trazar una clara línea recta en el aire, el cuchillo se clavó en el pecho del valiente guía. Ahogado por el dolor y el sabor salado en la boca, Max se acomodó lentamente en el suelo. Elsa gritó llevándose las manos a la cara, retorcida y blanca como la tiza, cuando se oyeron sirenas de policía en el patio. Resultó que eran los vecinos de los Chumilin, que, al oír los gritos y los ladridos amenazadores del perro en plena noche, habían llamado a la policía, al mismo tiempo, a la ambulancia. Llegó un equipo SWAT, junto con la policía, y lo primero que hicieron los médicos fue correr hacia Max, que estaba al borde de la vida y la muerte. Rápidamente lo subieron a una camilla, al igual que a los dos guardias. Frank y Archie eran víctimas de una dosis masiva de somníferos que podía resultar fatal para los hombres si no se tomaban a tiempo las medidas de desintoxicación adecuadas. ¿Qué está pasando aquí en mi ausencia?, preguntó asombrado Chumilin, que llegó a su mansión al mismo tiempo. Los vecinos acertaron a llamar y el propietario de la finca a él, al enterarse de que su casa había sido atacada, salió inmediatamente del aniversario y llegó al lugar de los dramáticos acontecimientos, dejando a su mujer y a su hijo en la fiesta. El empresario quería llegar al fondo de lo sucedido en persona. ¿Qué vais a hacer? ¿A dónde le lleváis?, preguntaron al ricachón dos médicos que acababan de cargar en la ambulancia una camilla con el herido Max. Tiene una puñalada grave, es cuestión de minutos. Uno de los médicos apartó el brazo del empresario. No estamos seguros de poder salvarle, la pérdida de sangre es demasiado grande. Llévenlo al hospital de la segunda ciudad. Chumilin presionó a los médicos. No se preocupen por el resto, tengo a mi propia gente allí. Hagan todo lo posible para que este hombre sobreviva. Arriesgó su vida tratando de proteger mi propiedad. El médico solo asintió brevemente, y las puertas de la ambulancia se cerraron de golpe delante de las narices del hombre de negocios con un fuerte ruido metálico. Tony marcó rápidamente el número de un cirujano que conocía en la misma clínica. Concertando con él la operación, el millonario no dudó ni un minuto en subir a su coche y siguió a la ambulancia. Cuando el empresario llegó a la clínica, lo primero que hizo fue precipitarse hacia la camilla que llevaba al desafortunado guía al quirófano. Tony. Max susurró con los labios sin sangre, es Elsa. Mírala, sus ojos. Ira, solo ira en ellos. Max perdió el conocimiento, y el incomprensible millonario se horrorizó al ver cómo la peluca gris se desprendía de repente de la cabeza del guía. Bajo ella había un pelo corto y oscuro. ¿Tony Chumilin? Un joven desconocido se le acercó y le mostró su identificación policial. Capitán Dexter. Creo que usted y yo tenemos mucho de qué hablar.
Por supuesto, dijo Chumilin, tartamudeando, mientras seguía mirando perplejo la peluca de Max. Dexter lo llevó a una habitación vacía, donde lo sentó en una cama vacía. Cálmate, Tony. Max es un miembro de nuestro personal. Sería más correcto decir teniente coronel M. ¿Qué? El hombre de negocios no podía creer lo que oía. ¿Estás diciendo que el compañero de mi hijo es un policía? ¿Qué es esta tontería? No es ninguna tontería, le respondió el capitán con calma. Max lleva mucho tiempo trabajando, de incógnito, es su rollo profesional, por así decirlo. Dexter sonrió con orgullo. Había sido muchas cosas durante su servicio, vagabundo, trabajador de teatro. Incluso había hecho de sicario una vez. Pero en su caso, necesitaba entrar en la finca con una leyenda realista. Pero, ¿por qué? Chumilin estaba perplejo. Para usted y su hijo. Max tuvo que trabajar para una banda de ladrones, que durante mucho tiempo han estado cometiendo, como audaz incursión en las casas de los ciudadanos ricos. Sus guardias fueron drogados con fuertes somníferos, y en cuanto a John, ¿recuerda las circunstancias en las que fue envenenado? El empresario recordaba los detalles de aquel nefasto día. Por supuesto que sí. Hacía mucho calor, al fin y al cabo era julio. A Aroude le tocó un zumo de mala calidad, Elsa tiró inmediatamente toda la bolsa para que, Dios no lo quiera, nadie más se hiciera daño. Pero estábamos muertos de miedo, los médicos llevaban horas intentando curar a mi hijo. Dexter sonrió significativamente. Al principio, servía zumo para toda la familia, ¿no? ¿Qué está insinuando? El hombre rico tardó un rato en darse cuenta, pero luego cayó en la cuenta. ¿Crees que Elsa podía saber que el zumo estaba envenenado? Y no solo saberlo, sino que ella misma le puso el veneno, dijo el policía. Elsa es una soplona profesional, miembro de la misma banda. Antigua enfermera, se le da muy bien preparar cócteles mortíferos de todo tipo de drogas, para que luego sea casi imposible demostrar que la persona murió o sufrió por causas no naturales. Llevó té envenenado a tus chicos, y les echó tal dosis que estuvieron a punto de entregar su alma a Dios, y no se habrían salvado. ¿Entonces mi ama de llaves es una asesina? Me temo que sí, asintió el capitán. Ya hemos tenido algunos casos así, solo que acabaron de una forma mucho más triste, nadie de la familia sobrevivió. Y su hijo, al parecer, no tenía mucho que beber, y los médicos invirtieron en salvarlo, en su totalidad, de modo que John, como usted diría, nació con la camisa a cuestas. Tienes la increíble suerte de que esta vez tenías a Max en casa contigo. Todos estábamos en el jubileo, respondió Chumilin con osquedad. Al contrario, me culpo por no haber descubierto a Elsa a tiempo. Y no dejaba de quejarse conmigo de Max, pues consideraba que su aparición en la casa podía desbaratar sus malvados planes. Ya te adelanto que se vengaba especialmente del enfermizo y meticuloso guía. No en vano, el ama de llaves puso a sus matones armados con cuchillos en el punto de mira de Max. Dio a sus cómplices los códigos de acceso a la puerta que conducía al aparcamiento subterráneo, y desde allí entraron en la casa. Pues bien, cuando estalló la pelea, al ama de llaves le bastó con hacer una comedia ante las cámaras de seguridad para crearse una coartada, pero las cosas no salieron según lo previsto. Dios, qué horror. Tony se tapó la cara con las manos. No te mates, le dio el policía una palmada en el hombro. Después de todo, recuerda, podría haber acabado mucho peor. En ese momento, los hombres se dieron cuenta de que los médicos entraban y salían a toda prisa de la unidad de cuidados intensivos, detrás de la puerta de la habitación donde estaban sentados. Allí, en ese momento, los mejores cirujanos de la ciudad luchaban por la vida de Max. No funcionará si no le hacemos una transfusión de sangre, dijo al cabo de un rato el cirujano que operó al policía guía. Salvo que su grupo y su fenotipo son muy raros. Grupo 4, Rhesus negativo, ¿dónde vamos a encontrar uno ahora? Entonces la cara del millonario se iluminó. Lo hará, doctor. Tengo el mismo tipo de sangre y factor Rh. El cirujano se volvió sorprendido hacia el empresario.
¿Está usted seguro? Con una mirada dubitativa a Chumilin, el médico volvió a preguntar. Por supuesto, asintió. Hagámoslo lo antes posible. Quiero que el hombre que salvó a mi familia viva. Durante la transfusión, el cirujano hizo en secreto una prueba comparativa de ADN de la sangre de ambos hombres. Era muy raro en su carrera médica ver coincidencias tan asombrosas. Cuando todo estuvo listo, el cirujano no daba crédito a lo que veía. Dios mío, esto es imposible. Dios actúa de forma misteriosa. Cuando Max se sintió considerablemente mejor, el médico se acercó a Chumilin y le mostró los resultados del examen. La probabilidad de parentesco es del 99,9%, dijo el hombre de negocios con un labio, y luego se volvió hacia el médico. ¿No puede haber ningún error? No, sacudió la cabeza. Si la ciencia dice que usted y el teniente coronel Max son hermanos, entonces lo son. Tony apretó la prueba en silencio. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Llevando a su hijo a la habitación con el policía convaleciente, el hombre se armó de valor antes de mostrar los papeles a Max y John. Pero, ¿cómo es posible? Siempre he sido hijo único en mi familia, desde que tengo uso de razón. Aunque... El rostro del policía palideció. Dios. Y entonces el empresario Chumilin comenzó su historia. Siempre supe que no era hijo de mis padres. Me sacaron del orfanato cuando era muy pequeño, justo después de que mi propia madre muriera tras dar a luz. Sin embargo, en la familia donde vivía mi madre biológica, había otro chico, mi hermano mayor. Ese eres tú, Max. El millonario miró al policía. El pecho del hombre, del que los médicos habían sacado con tanta dificultad un enorme cuchillo, estaba ahora fuertemente vendado. Por supuesto, mis padres no me dijeron nada hasta el último momento, continuó Chumilin. Solo mucho más tarde, cuando ya era adulto, me enteré de que tenía un hermano mayor en alguna parte. Max era mayor que yo exactamente un año. Lo crió mi tía Aglaya, la hermana de mi madre. Tony miró primero a su hijo y luego a Max. ¿Por qué no lo buscaste?, preguntó John, volviéndose hacia su padre. Ahora que Tony me lo ha contado, empiezo a entender algo. La tía Aglaya me crió, es cierto, pero nunca me dijo que tenía un hermano. Después del ejército, fui directamente a la escuela de policía, así que me hice policía. Y Aglaya solo me contó antes de morir que la obligaron a guardar silencio sobre el segundo chico. Era la única condición para que aquellos padres ricos pudieran adoptar a mi hermano pequeño. De lo contrario, habría tenido que soportar que Tony se criara en un orfanato. Por supuesto que ella no quería ese destino para él, así que aceptó. Además, en aquella época no podía permitirse 2 hijos, siempre hemos vivido muy mal, así que comprendo que Aglaya, entonces, quisiera hacer lo mejor para Tony. Max suspiró pesadamente. Cuando me enteré de lo de Tony, ya estaba en la treintena. Bueno, ¿a quién y cómo iba a buscar? Sobre todo en aquel momento, ya sabía lo de la adopción. Así que el destino nos dispersó a mi hermano pequeño y a mí. Y luego esta banda. Quería hacer de este el último caso de mi carrera. Estoy cansado de perseguir a los malos, ¿qué puedo decir? Ahora parece que mi sueño se hará realidad, solo que no del modo que me gustaría. Max dijo que los cómplices, con la ayuda de su pseudoeconomista Elsa, ya habían limpiado de este modo a varias familias respetables. Cada vez el modus operandi era el mismo, o bien robaban cuando no había nadie en la casa, y entonces todo se hacía de forma rápida, silenciosa y sin víctimas. O, si no se conseguía sacar a la familia, se envenenaba a los desafortunados en masa. Esto último debería haberles ocurrido a los Chumilin, pero John, sin querer, se llevó todo el golpe y, al mismo tiempo, ahuyentó a la ama de llaves durante un tiempo. Sin embargo, el botín era demasiado gordo para dejarlo así, y entonces Elsa tuvo un nuevo plan, que ayudó a Max y al perro Taylor. Ahora, todos los ladrones recibirían condenas decentes, y, por supuesto, ella se llevó la mayor parte, había, con sus propias manos, quitado la vida a más de 10 personas.
Cuando Max por fin se recuperó y abandonó el hospital, le esperaba su nueva familia, su millonario hermano Tony y su sobrino John, con quien, para entonces, ya había conseguido intimar de verdad, aunque lo hizo en forma de guía Bjonji. Llorando, Max abrazó a sus dos seres queridos, y pronunció feliz: «Por fin estamos juntos, queridos. No creeríais lo agradecida que estoy de que Dios me enviara a vuestra casa». «Max, querido, cuánto nos alegramos», exclamó Chumilin en respuesta. «Nos has salvado la vida, a los tres, a John y a Diana. ¿Dónde estaríamos ahora si no fuera por ti?». Los hombres volvieron a abrazarse con fuerza, un abrazo imbuido del increíble poder del amor familiar y de la felicidad sincera y humana. Max dimitió del cuerpo, le despidieron con todos los honores y, aunque herido, organizaron tal fiesta de despedida que la comisaría local lo recordará durante mucho tiempo. Ahora Max vive con su hermano y su sobrino, por supuesto, con su perro Taylor, que se ha encariñado mucho con el teniente coronel retirado. Max no se cansa de entrenarlo, ejercitando así sus propios músculos dañados. El hombre confía en que pronto podrá volver a la vida normal. John se recuperó por completo al cabo de 6 meses y pudo guardar las muletas en el trastero. Ahora, esperaba, para siempre. Durante todo este tiempo, había recibido la visita de Like, la misma chica de la familia pobre contra la que el empresario y su mujer se habían empeñado tanto. Sin embargo, en cuanto vieron la sincera dedicación con la que aquella chica frágil y guapa cuidaba de su hijo, la gélida costra de prejuicios que había en sus corazones se derritió. Tony bendijo personalmente a la pareja y deseó a los futuros recién casados que nunca perdieran la frescura y el respeto el uno por el otro. Tanto él como su mujer vieron a su hijo literalmente brillar en presencia de Like, por lo que no querían arruinar su tierna felicidad tan real. John y su prometida se casaron solo 3 meses después. Ahora, Like espera a su primer hijo, y tiene muchas esperanzas de que reúna todas las mejores cualidades de sus hombres favoritos, la bondad y el amor de su marido, la inteligencia y la previsión de su suegro, y el increíble valor y la fuerza de espíritu de su hermano, Max.